Buenas tardes a todas y todas las personas que nos ven a través de este en vivo, nuevamente desde la página de Entre Nos. Este es un espacio organizado por los tejedores de equidad y coordinado con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el apoyo de Iniciativa Spotlight. Y qué bueno que estén en una nueva transmisión junto con nosotras y nosotros. Vamos a hablar este día sobre un tema muy importante, como ustedes lo pudieron estar viendo en las diferentes redes, que son las emociones. Y este día tenemos a dos invitados especiales que vienen con mucho entusiasmo también para poder conversar, y nos hemos preguntado toda esta semana qué son las emociones justamente. Son esa forma de expresarnos y lo que estamos viviendo también, lo que nos impulsa a actuar y lo que nos impulsa a hacer ciertas acciones. Ya hay escritores como Daniel Goleman, por ejemplo, que nos define que hay un conjunto son un conjunto de habilidades que nos va a permitir la toma del control de nuestros impulsos emocionales, de aquello que sentimos, que vivimos, que experimentamos. Y a partir de eso, pues nos surgen más inquietudes, nos surgen preguntas ante el COVID-19. ¿Cómo estamos viviendo esta cuarentena? ¿Cómo estamos experimentando las emociones? Si lo hacemos de una forma diferente, hombres y mujeres. Esto es una de las preguntas que vamos a tratar de estar desarrollando en todo el conversatorio. Y si hay una diferencia, ¿por qué? ¿Verdad? ¿A dónde se fundamentan estas diferencias? Estamos muy alegres, estamos empezando esta transmisión y esperamos que más personas se vayan transmitiendo. Si ustedes todavía están por ahí pendientes de invitar a alguien que escuchen esta transmisión, pues todavía está a tiempo, vamos comenzando. Y yo, para dar inicio a este conversatorio, quiero presentarles a este panel que está acompañándonos este día. Está con nosotros una invitada especial. Les quiero presentar a María Gabriela Córdoba, que nos acompaña desde Argentina. Ella es doctora en Humanidades del área de Psicología y además es titulada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Especializa también en psicoanálisis y género, y psicóloga con perspectiva de género y con una trayectoria de 17 años ya en clínica. Es además codirectora de la carrera de posgrado de especialización de estudios de mujeres y género de la Universidad de Tucumán y co-coordinadora desde el 2019 de Somos, Centro de Investigaciones de Género, Masculinidades y Diversidad del NOA. Bienvenida, Gabriela, gracias por aceptar nuestra invitación como tejedores de equidad. Antes que nada, gracias a ustedes y los quiero felicitar porque están llevando adelante un enorme y fructífero trabajo en red principalmente, que creo que es la manera que hay que trabajar hoy en día, ¿no? Así que bueno, gracias por estar realmente tejiendo redes. Gracias, Gaby. Y damos también paso a José Manuel. Él es un especialista y además forma parte de Tejedores de Equidad, que nos acompaña en este día. José Manuel es psicólogo clínico, tiene diplomado en Relaciones de Género, maestro en biodanza, y forma parte de la clínica Cuidando a Quienes Cuidan. Imagínense usted. Es miembro del colectivo Tanamiquilis y miembro del gremio de psicolegas. Viene trabajando José Manuel desde hace más de 18 años en investigaciones para la OIT, el Instituto WEM, en temas de percepción sobre hombres y los conflictos entre ellos. Bienvenido, José Manuel. Bueno, muchas gracias, Marcelo, gracias, Gaby, por compartir este escenario. Bueno, Hombres por Equidad, ¿verdad? Tejedores por Equidad. Y bueno, y a la audiencia que está acá, ¿verdad?, que nos va a estar escuchando y que vamos a aportar también a este momento muy crucial de lo que son las emociones, bueno, desde la perspectiva de cómo las mujeres y cómo los hombres la vivimos y cómo las mostramos, ¿verdad? Porque me parece importante esto, Marcelo, porque no es que nos sintamos, ¿verdad? Sentimos hombres y mujeres de igual manera. Ahora, ya vamos a ir hablando cómo qué mecanismo, cómo utilizamos esta manera de expresión. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, gracias a Gaby por compartir este espacio también. Gracias a ambos por haber aceptado esta invitación, y sabemos pues que el tema de las conferencias son hoy en día la forma de llegar a las diferentes personas y la forma de comunicarnos. Entonces queremos que estos espacios sean espacios educativos y de reflexión.
Sin duda alguna, esta situación de pandemia y las diferentes medidas que los gobiernos han tomado para contener esta situación nos genera diversas emociones. Son tantas las respuestas que podemos experimentar, así como el número de personas que existen en el planeta. ¿Cuáles son estas emociones? Es muy importante hablar de ellas y cómo podemos analizarlas desde una perspectiva de género. Es decir, sabemos que existen procesos que nos han socializado cómo canalizar, cómo transmitir estas emociones y cuáles son las respuestas desde esta socialización. Quiero comenzar contigo, Gaby, para que un poco nos compartas cuál es tu experiencia en el tema de las emociones y cómo lo podemos analizar desde esta perspectiva. Bien, a mí me parece importante plantear que cualquier proceso de nuestras vidas supone una experiencia emocional que va a tener mayor o menor intensidad y que generalmente presenta matices que, bueno, son distintas las emociones que podemos sentir. Sentimos alegría, tristeza, miedo, a veces ira o furia, enojo, dolor, asco, confianza. Y es muy bueno sentirlas a todas las emociones. No hay emociones positivas o negativas. Todas son muy buenas porque son las que nos permiten interactuar y desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Así, por ejemplo, gracias a la confianza yo puedo animarme a estar hablando aquí en público, por ejemplo. Gracias al miedo presto mucha atención antes de cruzar la calle para evitar que un coche me atropelle. E incluso si al oler una comida que está guardada en la heladera de hace mucho tiempo me produce asco, la tiro en lugar de consumirla y de ese modo preservo mi salud, ¿no? Entonces, fíjense cómo las emociones siempre están presentes en nuestra vida, pero lo que es importante es que están habilitadas socialmente en clave de género. Con esto, lo que quiero decir es que la sociedad va a asignar a las emociones a cada género y va a habilitar a lo femenino y a lo masculino para que sientan algunas emociones mientras que evite manifestar otras. Y esto nos lo van enseñando desde nuestra más tierna infancia. Así, si lo pensamos desde la psicología, junto a los estudios interdisciplinarios de género, nos vamos a encontrar que a partir de la diferencia anatómica existente entre machos y hembras, vamos a empezar a construir significaciones culturales que van a definir mandatos para lo masculino y para lo femenino. ¿Qué pasa con esos mandatos? Esos mandatos van a incluir características exclusivas y también distintivas en lo moral, en lo emocional y en lo psíquico para varones y mujeres. Entonces, desde la más tierna infancia vamos a prescribir, vamos a decir qué comportamientos son adecuados y esperados. Y también vamos a decir qué emociones es importante que sientan y que no sientan, por favor. Así, por ejemplo, a las mujeres nos exigen que inhibamos la ira. No es muy lindo para nada ver a una mujer furiosa. Así a nadie te va a querer, nos te dicen desde pequeño, ¿verdad? Y también nos habilitan, eso sí, a que podamos sentir miedo, tristeza e incluso es válido que sintamos dolor. También nos enseñan que manifestemos siempre alegría, que tengamos una personalidad donde haya una respuesta emocional cálida y amistosa, que seamos sensibles a lo que sienten los otros, y todo esto que se acompañe de una gran expresividad. Las mujeres hablamos y mucho, a veces de más, nos dicen, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto nos va marcando un camino que también indica cómo nos debemos comportar en las relaciones de pareja. Entonces sí se esperan que seamos buenas, obedientes, calladitas, abnegadas, que nos dediquemos al cuidado y a la atención de las demás personas. Como dice Marcela Lagarde, nos enseña a ser para otros, ¿no? Porque eso es prueba de verdadera feminidad. En cambio, a los varones, ¿qué les pasa? Se les enseña desde muy pequeños que supriman sus emociones, que no pidan ayuda, que no se apoyen en los otros, porque eso los vuelve débiles, los vuelve vulnerables. Y si un varón no manda, si un varón no se defiende y no ataca, no devuelve cuando lo atacan, es posible que sea un sumiso, que sea pasivo, y eso no está para nada bien visto.
Entonces los varoncitos son socializados desde muy pequeños para que repriman ciertas emociones. Así los varones tienen que reprimir el miedo, tienen que reprimir el temor y el dolor. Ya en el campo de los deportes, por ejemplo, enseñamos a los niños a ignorar el dolor. Vamos, vamos, tú puedes, sigue, no pasó nada, por más que tiene un tajo en la cabeza, cortado acá, tiene que seguir. También en casa les decimos que no lloren y que actúen como hombres, ¿no? Y esto lleva a calificar al miedo y al dolor como emociones prohibidas de sentir, porque según el mandato social, esas emociones sostienen que no son de hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que los varones no sienten dolor y miedo para nada, los varones lo sienten. Pero lo que sucede es que como no están habilitados a mostrarlo, porque eso sería un índice de pasivización, de feminización, lo transforman en ira. Y esto impulsa a los varones hacia la acción, que muchas veces toma un carácter sumamente destructivo. Entonces así están acostumbrados a ejercitar el poder, la dominación, porque esas son pruebas de verdadera masculinidad, ¿no? Estamos justamente en la parte de hablar de las consecuencias de cuando las emociones no las tramitamos de forma saludable. Sabemos, por ejemplo, en El Salvador, que ya la Fiscalía y organizaciones de sociedad civil han señalado que la violencia contra la mujer, la violencia contra las niñas y las adolescentes ha incrementado en este tiempo de pandemia. El hacinamiento, el estrés que se está viviendo por la emergencia por COVID-19 ha incrementado estas cifras. Formusa, por ejemplo, que es una organización a nivel nacional que vela y trabaja por los derechos de las mujeres, ya contabilizó 21 víctimas de feminicidios desde el 17 de marzo hasta el 18 de mayo de este año. Estamos hablando de un periodo en el que nos hemos encontrado en estas medidas de restricción o de movilización por la pandemia. Por otro lado, hay estadísticas oficiales también que nos señalan cómo en el efecto, digamos, de estas emociones negativas, emociones que no se han canalizado de forma saludable, como lo decía Gabriela, ¿verdad? Tienen en su efecto la violencia dirigida hacia las mujeres, la violencia dirigida a los menores, ¿verdad?, de edad, que están más vulnerables. De eso estamos hablando, José Manuel. ¿Cuáles son esos efectos justamente del confinamiento en las emociones y cómo se reflejan hoy en esta situación que estamos viviendo? Obviamente logré escuchar algunas cosas que Gabriela mencionaba, ¿verdad? Y hay un sistema patriarcal, digamos, que ha definido quién tiene el poder, de qué manera ejerce el poder, un poder de dominio y control, ¿verdad? Y obviamente que esto está determinado por las historias personales de los hombres y la historia colectiva, de cómo se nos educa, cómo se nos va formando en la expresión de las emociones. Vemos en este confinamiento, probablemente, en algunos casos o situaciones en las que he visto, que muchas veces los hombres dicen, estoy estresado, me duele la cabeza, me duele la espalda, pero no te dicen exactamente, bueno, es que realmente estoy frustrado, ¿verdad? O tengo incertidumbre de todo lo que va a pasar, o frente a las situaciones de no tener condiciones económicas o condiciones de familia para poder compartir. Acordémonos también algo importante dentro de todo esto. Socialmente los hombres hemos estado para estar en el ámbito público, en la calle, en el deporte, en el bar. Entonces, esos espacios ahorita están limitados. No tenemos esas condiciones que la sociedad y que el sistema patriarcal ha configurado para los hombres. Expresiones emocionales de la ira que se han convertido en situaciones gravísimas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que pensar los hombres. Que los hombres que han actuado en situaciones de feminicidio nos debe reflejar nuestras formas de conducta que nos ha enseñado la sociedad a cómo expresar nuestros malestares, nuestras frustraciones, que siempre estamos echándole la culpa al otro, a la otra, de mis enojos. Yo tengo que tener capacidad de cómo autorregular emocionalmente, y esto es un aprendizaje, ¿verdad? Desmontar todo el aprendizaje de no poder decir o expresar, a decir, bueno, sí, a mí me pasa algo grave. Y lo que le pasa a un hombre que expresa emoción, tiene que identificarme a mí. No es extraño que yo me sienta aislado o que esa figura de ese hombre
que expresó la violencia de esa manera no tiene que ver conmigo, tiene que ver con historias de trauma, con historias personales, pero tiene que ver con una cultura, con un sistema patriarcal que nos enseñó a negar esas emociones, todas las emociones que ya se ha hablado, miedo, frustración, y no podemos convertirlas en alegría, en afectividad, en el compartir, en generar convivencias que nos ayuden a hacerme corresponsable del ámbito doméstico para generar convivencia. Me gustó escuchar a un grupo ahora y decir, para poder resolver la tensión que teníamos en la casa, era ponernos de acuerdo y que él asumiera la responsabilidad que le correspondía en asumir cuestiones de los hijos e hijas, o el ámbito doméstico, del cuidado. Entonces, son cuestiones sencillas, pero son cuestiones que hay que reaprender también. Pero los hombres nos vemos aislados o nos vemos lejanos de esa situación de corresponsabilidad. Y eso es una cuestión que nos ayuda a generar bienestar, nos ayuda a generar una mejor convivencia, nos genera a compartir, a cómo construir vínculos diferentes a lo que no hemos construido anteriormente. Ahora ya no se trata de solo yo, se trata del nos, de compartir entre nos. Y eso tenemos que darle un replanteamiento a la manera de convivir. Los hombres no podemos seguir golpeándonos nosotros, como decía Kaufman, en 3 formas de violencia: la violencia hacia nosotros mismos, ¿verdad?, la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia otros hombres. Son las formas en que hemos aprendido y hemos actuado para canalizar esas formas de expresión del enojo, de la ira, que se convierte en una violencia ya extrema, una violencia machista, como yo le llamo, ¿verdad? Gracias José Manuel, y justamente a esos replanteamientos es que vamos. Quiero antes dar espacio a algunos comentarios que están transmitiéndose en vivo en este live. Las personas también nos saludan desde Argentina, desde El Salvador, desde diferentes partes también de Centroamérica. Qué importante cómo estos espacios también nos están conectando con otras realidades que vemos que estamos viviendo como latinoamericanos y que no somos ajenos, digamos, a estas expresiones que llevan incluso al feminicidio de muchas mujeres. Dice Elmer Chavarría, son importantes estos espacios para reeducar a los hombres sobre las masculinidades. Podemos ejercer una masculinidad alternativa, afectiva y responsable. Y hacia eso justamente vamos a hablar un poco sobre los replanteamientos y qué otros modos, a partir de esta reflexión que estamos haciendo ahora y de esta manera en que aprendemos a socializar, también podemos aprender a deconstruir estos patrones o estas concepciones. ¿Qué otros modos podemos proponer para construir, para tramitar nuestras emociones desde un enfoque de igualdad de género? ¿Cómo esas recomendaciones que desde su expertise pueden dar hacia los hombres para manejar de forma de otra manera sus emociones? Vamos contigo, Gaby. Bien, gracias. Mientras hablaban yo pensaba en una caja de herramientas, ¿no? Pensar y comparar las emociones con una caja de herramientas. Supongamos que yo solamente tenga la capacidad de tomar una y elijo un martillo, supongamos. Si de pronto yo quisiera atornillar algo, me va a resultar complicado usar el martillo, ¿verdad? Necesitaría otras cosas. Así como, bueno, el martillo sí me va a permitir, me va a dar la facilidad de hacer algunas actividades, otras las voy a estar muy limitadas. Entonces, si de pronto en la caja de herramientas hay múltiples herramientas, ahí aparece una diferencia en clave de género. Las mujeres tomamos todas las herramientas que serían las emociones y las usamos y hablamos y explicamos qué nos pasa. Hay como una gran expresividad, ¿sí? En cambio, los varones tienden a tomar solo una o con suerte 2 herramientas, ¿sí? ¿Y qué termina pasando? Si a eso le sumamos el hecho de que los hombres se vuelven frecuentemente mudos cuando hablar de emociones se trata, y que además tienen un poco trabada la capacidad de la empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro y ver qué está sintiendo,
Esto a la larga va dando lugar a una lexitimia y a una anestesia emocional, ¿sí? Es como que los varones tienen esta dificultad para registrar las emociones, esta incapacidad para ponerlas en palabras, discernir qué les está pasando, y así pierden la conexión con sí mismos y obviamente resulta muy difícil cuidar de sí, cuidar de otros, porque el miedo acá a transitar por emociones que me inundan y que no sé manejar, porque siempre la enseñanza ha sido mantenerlas alejadas, me refiero al miedo y al dolor, hace que de pronto las saquemos de nuestra existencia. Entonces yo creo que el primer paso para hacer una reeducación es que empecemos a animarnos a transitar por estas emociones. Sí, no son tan felices, no están tan buenísimas, pero de esa manera vamos a lograr poder enfrentarnos de otra manera a la angustia y al miedo y al dolor, que no sean con estrés, con la frustración, con la violencia, con las enfermedades somáticas, porque para poder conectarnos de otra manera con uno mismo y con los demás, es importante correrse un poco de esta armadura psíquica de la que también hablaba José recién, de esta armadura emocional que los hombres tienen frente a las emociones. Entonces, lo primero para lograr un cambio, repito, es que se atrevan a atravesar estas emociones. Y allí eso va a permitir, con un ejercicio del día a día, poder conectarse con esas otras herramientas. Y eso lo que va a permitir es que aprendamos a reconocer en qué momento los mensajes, lo que nos están diciendo las emociones, nos vuelven capaces de detectar lo que es realmente peligroso y dañino para nosotros. O sea, si yo no inhibo mi miedo y mi dolor, me voy a dar cuenta que estoy a punto de llevar adelante una conducta temeraria, una conducta que me va a poner en riesgo a mí, o que va a poner en riesgo a mis amigos, o que va a poner en riesgo a mi pareja o a mis hijos. Y también el conectarme con las emociones me va a permitir darme cuenta de aquello que es seguro, de aquello que es fortalecedor. Por ejemplo, puedo, gracias a la confianza, acercarme y demostrar amor a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, con la confianza suficiente de que eso no me va a hacer menos hombre. Yo creo que hay que aprender a construir conjunto habilidades para vincularnos desde un nuevo lugar. Y si no hay empatía, y si no dejamos de poner en las relaciones, o que los varones son los villanos, o que las mujeres son las brujas que se quieren empoderar, y empezamos a pensar que todo se trata de relaciones entre los géneros, de relaciones entre personas, va a ser muy difícil que gestionemos las emociones desde otro lugar, ¿no? Ok. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? ¿Cómo poder transmitir otros modos de canalizar estas emociones Yo creo desde una masculinidad diferente, positiva? complementando lo que decía Gaby, tenemos que dejar esta masculinidad tóxica, ¿verdad? Esta masculinidad hegemónica centrada en el poder hegemónico, en el poder del poder hegemónico, a un poder de construir, ¿verdad? Construir diálogos, construir vínculos afectivos que realmente nos haga recuperar esas relaciones. Obviamente en este confinamiento nos aparecen todas las cuestiones que están allí internas. Lo que vemos no es algo nuevo, es algo que se ha exacerbado de lo que ya tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Nos está colocando una manera, una oportunidad para cómo transformar estas relaciones. Unas relaciones que ya decía Gaby, que haya empatía, de confianza, de seguridad. Somos los adultos. Claro, tenemos que reaprender, de construir esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad donde llevamos el poder, donde solo yo mando, solo yo pienso, o solo yo soy el inteligente, sino abrir mi caparazón, abrirlo de alguna manera. Eso es un proceso, obviamente, pero es la oportunidad de darme
de reconocer que yo puedo contribuir a mejorar estas relaciones en la familia, la oportunidad de establecer relaciones con mis hijos e hijas, trayectoria de vida. Fíjense que aquí hay una pregunta muy importante que comparto con Gaby y con José Manuel, y dice, ¿qué ocurre cuando nos expresamos, cuando no expresamos lo que sentimos? Hay muchos hogares donde se espera que la familia entienda a la persona explosiva y adivine cuándo está disponible para hablar y cuándo no. Incluso hay quienes mejor se alejan de la persona por temor. Entonces, ya le tienen miedo a la persona y no al amor. ¿Qué sucede cuando no pueden expresar esos sentimientos? Bien, tenemos que tener en claro, primero, que los varones, si se está refiriendo a personas en general, cuando las personas no se animan o no pueden dar cuenta de sus sentimientos, tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es que eso se tramite mediante conductas explosivas, ¿sí? Impulsivas. Otra posibilidad, y que a mí también me parece muy, muy grave, tiene que ver con que nuestro cuerpo lleva la cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas emociones que no se dicen, que no se expresan, que no se pueden poner en palabras, y eso puede pasar tanto a mujeres como a varones, se empiezan a manifestar como síntomas somáticos. Entonces aparecen migrañas, dolores crónicos de nuca o de espalda, úlceras, problemas digestivos, colon irritable. Si bien una persona que no puede dar cuenta de sus emociones puede hacer esta transmisión, movilizarla y pasarla al cuerpo, esto sucede más usualmente en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones no están entrenados en la expresividad. No nos olvidemos que los varones no tienen este entrenamiento en la expresividad, este entrenamiento en describir sus emociones, y muchas veces eso también genera conflictos, porque como pareja le pedimos que den cuenta, que digan qué es lo que están sintiendo, por qué reaccionan así, y te miran y te dicen nada, nada, como que de pronto el varón se siente tan abrumado por eso que está sintiendo, por esas emociones que le han enseñado desde la tierna infancia que no debe sentir, que es muy difícil que las pueda procesar sin ayuda. Y en ese sentido, también hay que pensar que los varones, cuando se vinculan con otros varones, no lo hacen en términos de pedirles apoyo, de pedirles que los calmen o que los acompañen. Lo que se vinculan para que los acompañen a calmarse, entre comillas, con alcohol, con sustancias, con comidas, con juego de azar, en un prostíbulo, haciendo un deporte, jugando a la pelota, que son mecanismos que funcionan solamente como pura descarga, porque el conflicto emocional sigue en el fondo, y si no buscamos el modo de solucionarlo, de ayudar a que ese varón principalmente, bueno, y también las mujeres que sufren esta lexitimia, puedan empezar a poner en palabras estas emociones, de vuelta están anestesiados y de vuelta es su cuerpo el que puede pagar las consecuencias, ¿no? Con síntomas que en realidad son somáticos, pero que no tienen una causa fisiológica, sino que tienen que ver con todas estas cuestiones no tramitadas. No sé si esto responde a la pregunta. Y eso sí, y eso me lleva también a pensar, Gaby y José Manuel, que ahí porque muchos de los índices de alcoholismo, de drogadicción y de incluso muertes por accidente de tránsito, etcétera, en su mayoría tienen un alto volumen de hombres, porque nos han justamente enseñado que la forma de tramitar las emociones o de desviar en ese caso la expresión es a través de estas sustancias, ¿verdad? Que ya vemos que no son lo que nos da la oportunidad de expresarlo, sino que más bien nos pone en riesgos. ¿A qué otros riesgos nos podemos ver involucrados los hombres cuando no expresamos esas emociones de forma responsable, de forma saludable? Yo creo que, bueno, lo ha dicho todo. Y una de las cosas que no se ha hablado es, por ejemplo, cuando no logramos expresar adecuadamente nuestras emociones, con todo lo que se ha visto, los suicidios o, digamos, infartos del corazón y todas estas situaciones
porque el cuerpo va manifestando a lo largo del tiempo que hay algo que no ha expresado, que hay algo, pero que el cuerpo lo expresa. El ejemplo que decía Domingo, como cuando llega la familia, ya todo el mundo se queda callado porque ya llega enojado, ¿verdad? Ya el cuerpo está expresando, ya no tiene que gritar nadie, sino que ya lo dice el cuerpo. Y ese cuerpo a lo largo del tiempo va generando graves consecuencias. Entonces, para las mujeres y para los hombres, porque para las mujeres el limitarse a no decir, a no expresar la situación de violencia, cuánto tiempo pasa, y para poder denunciar o poder manifestar lo que está pasando, entonces hay unas consecuencias graves a nivel de todo eso, digamos, los costos a nivel de salud, lo que implica al Estado pagar, todo lo que pagamos en impuestos, pagamos los accidentes de tránsito, las consecuencias de las muertes que hay para la familia, el alcoholismo, las cirrosis hepáticas, todas estas cuestiones tienen sus consecuencias de todo esto. O sea, hay unas cuestiones a nivel personal, hay consecuencias a nivel familiar, porque las relaciones se deterioran, las relaciones van afectándose, y en la sociedad también, porque vemos los altos índices de violencia en todos los sentidos. Si lo vemos desde género, no hay una mirada de género en todos estos accidentes, todo lo que hemos mencionado. No hay una mirada de género. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, en el país, ayer nos dimos cuenta de un hombre que se había quitado la vida aquí por las costas, ¿verdad? Y la historia que decía, la situación económica, no saber cómo solventar toda la situación que está pasando, entonces salió. Digamos, no hay esta caja de herramientas que Gaby nos decía, no tenemos esas habilidades, tenemos que aprender tenemos que diseñar o rediseñar unas habilidades emocionales para poder afrontar estos obstáculos que muchas veces nos encontramos y creemos que no hay salidas, pero sí hay salidas. Lo único que es buscarla, reaprender, porque si no las consecuencias las tenemos a nivel personal, a nivel de las relaciones interpersonales con la familia, la pareja, y con los amigos, cuando no tengo esta forma de cómo canalizar, de cómo enfrentar lo que ya socialmente en otros momentos lo hemos hecho, ¿verdad? Ya se dijo, el bar, el fútbol, todas estas cosas que se han hecho normal en el mundo público, ¿verdad? Pero ahora no estamos en eso, no tenemos ese gobierno en ese sentido, pero sí hemos estado y nos fortalece el gobierno interno, el gobierno al ámbito privado, que allí hemos estado siempre ha estado ocurriendo, pero que ahora se está generando mayores problemas, porque damos cuenta de las consecuencias de las situaciones de violencia que hay en nuestro país con las mujeres, el alto índice de violencia, de feminicidio que hay, y las demandas de mujeres que hay con respecto a la violencia, porque no hay una forma de cómo convivir, y tenemos que buscar esas formas, esos mecanismos, esas cajas de herramientas para darle salida a esas emociones que tiene que ver con el miedo, la frustración, la incertidumbre, el no ser proveedor, el no tener los espacios públicos, sino estar en lo privado, y me lleva me empuja a buscar alternativas, y tengo que buscarlas. Sí. Muchas de las personas que nos ven están también viendo que la comparación con la caja de herramientas es muy buena, porque los varones no manifiestan, dice, el abanico de emociones que que se nos ha permitido a las mujeres. A ellos solamente se les permite expresar el enojo por medio de la ira. Ya vimos y hablamos de las diferentes expresiones y también de las diferentes consecuencias que esto pueda tener. Al final, estas emociones sabemos y las hemos discutido hoy en este conversatorio, que son de todas las personas, y la forma en la que las canalizamos es muy importante. También José Manuel nos hablaba de la búsqueda incluso de ayuda cuando no podemos, ¿verdad?, hacerlo a través de vías o canales favorables, o vías de canales que nos ayuden a canalizar estas emociones cuando ya nos desborda. Es bien importante cómo vamos canalizando esas emociones, pero desde una mirada de conciencia también, de que mi acción no va a causar daño a otra persona, de que mi acción no va a causar una vulneración de derechos hacia alguien que está dentro de mi casa o de mi hogar. ¿Cuáles podrían ser, para ir cerrando, Gabriela y José Manuel, las conclusiones
de este panel, de este conversatorio, y un mensaje que ustedes quisieran dejar a la audiencia, que también va a ver este video posteriormente y que va a continuarse replicando, esperamos, con respecto a las emociones en este tiempo. Creo que es importante pensar que a las maneras de regular nuestras emociones las hemos aprendido desde que somos muy pequeñitos, cuando alguien nos alimenta ante el hecho de tener hambre, cuando alguien nos tapó porque teníamos frío o nos ha mecido porque nos habíamos hecho algún daño, nos habíamos lastimado, simplemente porque teníamos miedo en la noche. Tanto niñas como varoncitos, de pequeños han experimentado esta posición de regulación emocional que en nuestra cultura generalmente está en manos de la mamá, ¿sí? Pero como la masculinidad exige sacar, rechazar y extirpar de uno mismo todo aquello vinculado con la feminidad, eso da lugar a que todas estas prácticas de cuidado, todas estas prácticas de regulación emocional, de sustento emocional, también sean negadas porque representan el mundo femenino. Entonces, me parece importante que podamos empezar a entender que estas son construcciones sociales y que como tales pueden ser cambiadas. Van a requerir un trabajo, eso sí, pero creo que es poder volverse a conectar con estas emociones, con estas sensaciones de sentirnos reconfortados porque alguien nos está cuidando, porque eso también se lo puede recuperar y lo pueden recuperar los varones a partir de vincularse con sus propios hijos. Entonces, poder trabajar las emociones desde un nuevo lugar significa implementar acciones no solo individuales, sino también grupales, hasta a nivel de políticas públicas, que empiecen a pensar qué efecto tienen estas emociones y las prácticas que a su vez generan, que dan lugar a problemas graves de salud, que creo que si uno se puede empezar a conectar con uno mismo, puede dar lugar al cambio. Y también es muy importante que como madres y padres empecemos a enseñar estilos de feminidad y de masculinidad más saludables, y no que sigamos reproduciendo estos modelos tan tóxicos que nos brinda el sistema patriarcal, que lamentablemente con fisuras, no tan legitimado como antes, pero vigente, ¿no? Entonces creo que es tarea nuestra poder empezar desde pequeños a transmitir otros modelos y otros recursos a nuestros niños, ¿no? Gracias, Gaby. Gracias. Vamos con José Manuel para tu cierre y tus conclusiones de este conversatorio. Yo creo que fundamentalmente invitar a hombres, ¿verdad?, a buscar oportunidades de hablar, de dialogar, de buscarse al mundo interior, digamos, de tener presente cuáles son esas emociones que me hace una práctica de vida, que me hace una práctica de convivencia, ¿verdad? Si lo estoy haciendo desde esa hegemonía masculina del poder que me han enseñado, transformarlo en una relación. El poder no es malo, el poder que yo he aprendido, sí, que me han educado, sí es negativo porque produce daño. Ese poder de dominio y de control, ese sí genera mucho daño y me genera daño a mí también. Pero el poder de construir, de diálogo, de empatizar, de conectarme con el otro, con la otra, de ver lo que está pasando, ese me va a ayudar a transformar y a generar otras condiciones de vida en lo personal y en lo afectivo también, porque los hombres no hemos aprendido a vincularnos afectivamente. Desde chiquitos nos enseñaron que como éramos hombrecitos, éramos varoncitos, a no llorar, a no expresar las emociones, entonces teníamos que estar distantes de todo lo femenino. Y yo creo que eso nos ha hecho y nos ha marcado mucho en nuestra historia a no podernos convivir y a relacionarnos de una manera sana. Y es importante ahora, en este confinamiento, a replantearnos una manera diferente de cómo nos queremos relacionar. No pasa nada si yo le hablo a un amigo, mira, estoy mal, porque muchas veces decimos mal o bien, pero nunca decimos el nombre del sentimiento, pero por lo menos decirle estoy mal
y ya por lo menos comunicarlo con alguien, ¿verdad? Y buscar otros apoyos, buscar alternativas, que hay algo que yo aprendí y que yo tengo que estar consciente que eso ya no me va a ayudar para continuar en una relación amorosa, afectiva, y que me encuentre alternativas que sean viables para poder construir y salvar unas relaciones que yo puedo salvar en este momento. Así que gracias, y bueno, esperamos que muchos hombres puedan escucharnos y poder entender de que esto tiene alternativas. Es un aprendizaje, solo es cuestión de desmontar desde la racionalidad para llegar al mundo del corazón y de lo que es importante, la vinculación afectiva, que es lo que no he aprendido y que he cortado muchas veces. Y allí lo he tenido. Si vamos a hacer registros, ahí tengo mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, un amigo con el que yo tuve en la historia un vínculo afectivo que fue importante en mi vida. Recuperamos en esa historia ese vínculo para poderlo fortalecer en el presente. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel, y qué bueno, realmente este conversatorio nos ha llevado a encontrar nuevamente la necesidad de decir que podemos cambiar esas formas de socialización desde que nacemos. Precisamente llevarnos a una masculinidad más afectiva, a una masculinidad que nos invite a conectarnos con nuestras propias emociones y a conectarnos con las demás personas desde una visión más positiva, más afectiva de la masculinidad, a generar, como ustedes lo decían, otras condiciones desde lo personal y desde lo afectivo, que nos haga crecer y que nos haga también construir una paz y una justicia entre las personas con las que vivimos e interactuamos todos los días. Realmente les agradecemos totalmente a María Gabriela, porque desde Argentina se está conectando a 2 horas, creo 3 de diferencia, ¿verdad? Con nosotros, ya lo estamos desvelando. Y a José Manuel, que nos ha acompañado también. Sabemos las diferentes situaciones que han habido en tecnología, pero vamos aprendiendo todos los días. Y eso es buenísimo porque nos da chance de aprender. Y también quiero agradecerle al equipo de LUNFPA que ha estado detrás de esta transmisión para que podamos compartir más información desde el espacio de Entre Nos, y el equipo de Tejedores de Equidad también, que ha organizado este conversatorio, y que también vamos a traer nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de discusión para que sigan preguntando. Así que les agradecemos infinitamente y sigan conectándose con Entre Nos. Saben que pueden entrar al chat. ¿Ya entraron Gabriela y José Manuel al chat? ¿Sí? ¿Ya empezaron a hablar con el chatbot? Está todos los días, les puede contestar 24 horas y los 7 días de la semana. Así que buenísimo, hay que probarlo. Así que sigan compartiendo esa herramienta. Y gracias, pasen buenas tardes y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego, gracias a todos.